Hay sanidad en Cristo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo salva. No salva religión, no salva buenas obras, no salva filosofía. No hay encarnación. La iglesia no es un lugar para entretenerte. La iglesia no es un lugar para halagarte el oído. La iglesia no es un lugar para activarte tus emociones. Tú tienes que ser atraído por el fuego del Espíritu Santo. Tú tienes que ser atraído por la gloria de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 13. Pueden verlo en los extremos. La iglesia y el pueblo de Dios como sal y luz de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Jesús estaba disertando su famoso sermón de las bienaventuranzas. Se piensa que en el monte Tabor, pero cuando termina de hablar de las bienaventuranzas, entra en estas enseñanzas donde él habla de la identidad de su iglesia, de la iglesia, que en ese momento estaba frente a él, aunque la iglesia nace espiritualmente en el día del Pentecostés, pero ese era el grupo de personas, los hombres que le seguían. Y él le dice: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y él usa como elemento metafórico la sal, porque la sal tiene ciertas cualidades y características que tiene similitud con lo que debe ser la vida de un cristiano. La sal, en unos tiempos donde no existían refrigeradores. ¿Cuántos saben que en los tiempos de Jesús no había refrigeradores, neveras, ni licuadora, ni nada de eso? ¿Cuántos sabían eso? Aunque alguien dijo: no, porque había un helicóptero. Y yo: ¿cómo? Sí, sí. Había un Poncio Piloto ahí, ¿no? No, mi hermano Pilato, perdón. Entonces, como no habían refrigeradores para conservar los alimentos, usted come y lo que sobra usted lo entra en el refrigerador para conservar, para que ese alimento no se contamine, no se deteriore. Se usaba la sal como preservador de los alimentos. Jesús, que predicó en una zona donde pesquera, se exportaba los pescados a otras regiones, y para conservarlo era necesario el uso de la sal como preservador de los alimentos. La sal, su principal característica es que es un preservador, es un perseverante de los alimentos. Y sirve para preservar. Cuando el Señor hablaba del pacto con David, él hablaba de un pacto con sal. Era un pacto que iba a ser preservado. Pacto de sal. Los cristianos estamos llamados a ser sal de la tierra, a preservar el mensaje, a preservar la enseñanza del maestro. La diferencia que ocurre entre dos hijos de una misma familia que reciben la misma formación paternal, que desciende de la misma sangre, de la misma genealogía. Ambos hijos
reciben la misma formación, la misma corrección, tienen los mismos padres y se formaron en los mismos ámbitos. Pero ¿qué ocurre? Que a veces hay un hijo que es un ejemplo en la casa. Es el hijo que enorgullece a los padres. Y hay otros hijos, o hay otro hijo muchas veces, que es la oveja negra, que se dedica a la vida licenciosa, a la vida del placer del mundo, a la vida de dilapidación de los principios. ¿Qué ocurre entre dos hijos? Que uno toma la enseñanza y otro simplemente parece ser como que nunca fue formado. Es que hubo uno que tenía sal y preservó los principios, la formación y las enseñanzas del Padre. Todos escuchamos la palabra, pero no todo el mundo la preserva con sal. Cuando no se preserva con sal, el alimento se deteriora. El pan, la enseñanza que tú recibes aquí, tenemos que preservarla. Tenemos que conservarla. No podemos dilapidar el depósito que Dios ha puesto en nosotros. No podemos festinar las enseñanzas y las revelaciones que Dios ha vaciado en nuestras vidas. No podemos echar a un lado, simplemente escuchar por un oído y que se nos salga por el otro oído. Por eso la palabra de Dios dice que debemos repetir y repetir y repetir las enseñanzas. Muchas veces Dios está hablando a mi corazón y dice: repite, repite, muestra las mismas enseñanzas con diferentes figuras, de diferentes facetas, de diferentes perspectivas, pero una misma enseñanza, pero repítesela. Y el Señor es lo mismo, pero Dios dice: repite. El Señor le decía a Moisés y a los padres: repítele la enseñanza, léanselo una, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Repite, repite. Quizás en la 28ª vez algo se toma y se queda. Que se repita, que se repita. Mentir, diga conmigo: mentir no es de Dios. Satanás es el padre de la mentira. ¿Cuántos cristianos mienten? Recibir la palabra y conservarla con sal. No echarla a un lado. La iglesia es la preservadora de la verdad de Dios. Jesús durante 3 años y medio enseñó la verdad y la dejó y la colocó en su depósito, que es un depósito de sal, que es la iglesia. El santo evangelio, la revelación de la cruz, ha sido depositada en la iglesia. Por eso le llaman que la iglesia es baluarte de la verdad. La iglesia como fortaleza del evangelio y de la verdad. Nosotros estamos llamados a preservar la verdad. Tenemos tolerancias, sabemos diferir con otras denominaciones, pero no estamos dispuestos a claudicar. La verdad no debe capitular delante de la mentira. Nosotros no podemos, en pro del ecumenismo, transigir la verdad en pro de una mentira. Respetamos a todo aquel que tenga sus preferencias sexuales, pero tenemos que hablar la verdad. Dios no respalda el matrimonio homosexual. Dios no respalda el matrimonio de una mujer con una mujer, ni un hombre con un hombre. Amamos los pecadores, pero por amor a ellos tenemos que hablarle la verdad. En Cristo hay poder para liberar a toda alma cautiva por el espíritu de homosexualidad. Hay sanidad en Cristo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Tenemos que predicar este evangelio. Tenemos que predicar la verdad que costó la sangre de los mártires, la sangre de los hombres devotos que amaron a Jesús mucho más que sus propias vidas. Sería una ofensa contra el evangelio. Sería una ofensa contra aquellos hombres que no vieron su vida como algo ponderado a la hora de sellar el testimonio de Jesús con su propia vida. Tenemos que predicar el evangelio puro, sin mancha, sin contaminación. No podemos contaminar el evangelio. La verdad tiene que ser predicada, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La salvación no es propiedad de ninguna religión. Nadie es salvo por ser parte de ninguna religión específica. Ningún hombre puede salvarse por sus propias obras o por la práctica de cierta ceremonia que produce ascetismo o sacrificios humanos. La verdad es que solo la gracia de Jesús nos puede salvar. Somos salvos por fe, por gracia. Solo Cristo salva. No salva religión, no salva buenas obras, no salva filosofía. No hay encarnación. Está estipulado que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Tiene que ser predicada la verdad. No hay hombres que puedan llegar directamente a Dios. No hay vírgenes. No hay santos que puedan intermediar delante de los hombres y Dios. Solo Cristo salva. Solo Jesús puede cambiar tu vida. Solo Jesús puede salvarte. Solo la sangre derramada en la cruz del Calvario es propiciación delante de Dios. Solo Jesús, solo hay poder para redimir tu alma en el nombre de Jesús. La verdad no se vende, la verdad es pura, la verdad no claudica delante de las mentiras. Hay que predicar la verdad. Cristo conquistó nuestra salvación y nuestra bendición. Por lo tanto, la iglesia no debe vender la bendición mediante pactos, mediante sellar la palabra, mediante dame tanto para que Dios te bendiga. La iglesia no puede hacerse cómplice de los manipuladores y de los comerciantes del evangelio. Vengan y cómprenme un avión o cómprenme en el último carro, el último modelo. La iglesia está llamada a preservar la verdad de Dios. La iglesia no puede importar los elementos de Egipto. Hoy día las iglesias se han convertido en centros de atracciones de personas del mundo mediante elementos del mundo. Pastor, por favor, píntense el cabello de color zanahoria. Póngase una chaqueta de piel porque eso atrae, eso proyecta una imagen, un feeling atrayente. Pastor, póngase por favor un aparatico aquí que pueda desprender humo con luces diversas porque eso atrae a las multitudes. Pastor, por favor, no predique de la cruz de Cristo. No predique del arrepentimiento de los pecados. Pastor, por favor, no predique del arrepentimiento. No predique del quebrantamiento. Hable temas humanistas. Tú puedes, tú eres grande, tú eres linda, tú eres preciosa, lo mejor para ti. Todo Dios a tu servicio. Dios es tu sirviente. Dios está a tus pies. Dios te cuida a ti. Dios cuida a tu gatico. Dios cuida a tu perrito. Dios es tu guachimán. Ese es el evangelio atrayente. Ese es el evangelio que la gente quiere escuchar. Nosotros no podemos importar los elementos del mundo. El reino de Dios tiene su propia gloria y su propio brillo. La gente
gente no va a venir para hacer. La iglesia no es un lugar para entretenerte. La iglesia no es un lugar para halagarte el oído. La iglesia no es un lugar para activarte tus emociones. Tú tienes que ser atraído por el fuego del Espíritu Santo. Tú tienes que ser atraído por la gloria de Jesús. Hoy vemos estaciones de radio que no hablan de la palabra, lo único que hablan es sexo, esto, quién es que manda, quién es esto, quién es. Pero ¿dónde hay palabra? ¿Dónde hay revelación? La gente tiene que venir a la iglesia porque tenga hambre de la palabra, hambre de Dios, hambre de Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. La gente tiene que venir detrás de Jesús. El humanismo entronado en las iglesias, el humanismo entronado en los púlpitos. La iglesia tiene que preservar y no contaminar el mover del Espíritu Santo. Muchas veces los hombres contaminamos los procesos cuando colocamos nuestras manos humanas carente de la guianza del Espíritu Santo. En estos días yo ponía como ejemplo cuando nuestra gatita tuvo sus primeros gaticos. Mi esposa, que es tan cariñosa con los gatitos, digo, pero ella no le está dando el seno, no le está dando leche. Y agarró los gatitos y se lo pegó a la gatica aquí. Pero cuando tú colocas tus manos sobre esos gatitos, tú impregnas tu olor y la gata tiende a rechazarlo. Por eso nosotros a veces cuando metemos la mano contaminamos el trato de Dios y los procesos en el mundo espiritual. Hay gente en la iglesia que están pasando por procesos y a veces los pastores queremos meter la mano para sacarlo. Y Dios me dice, cuidado si me contamina el proceso. Déjamelo en el horno. Déjamelo. Hay gente que hay que dejarlo solo. Hay gente que hay que dejar que Dios lo trate con ellos. Hay gente que es que Dios quiere que nadie lo llame. Oye, cuando nadie te llama, cuando te dejan solo, muchas veces que Dios te quiere solo. Porque si Dios sabe que si alguien quiere, va a contaminar, va a impregnar el olor a hombre, donde lo único que tiene que intervenir son las manos gloriosas y amorosas del Espíritu Santo de Dios. La sal como preservadora. La sal se usaba para catalizar el fuego, porque los hebreos en aquellos tiempos hacían unos hornos que eran unos agujeros en el suelo y colocaban estiércol seco y usaban la sal mezclada con sal, porque la sal era como un catalizador del fuego. Dios nos da su fuego a través del bautismo del Espíritu Santo, pero el fuego tiene que ser catalizado en nosotros, conservado en nosotros. La iglesia tiene que ser un cuerpo apasionado con Dios. Adore a Dios con pasión. Lea y estudie la palabra con pasión, con fervor. No confunda fervor con emocionalismo humano. Hay una pasión que viene de Dios, del devoto que se postra ante su presencia y reconoce la grandeza y la hermosura del más deseado de las naciones. Aquel que está delante de su presencia y su corazón tiembla y late delante de él. Aquel que cuando viene a la presencia de Dios se postra, llora, adora con todo su ser.
Que toda mi alma, cuerpo, alma y espíritu tiemble y se estremezca ante la presencia de mi Dios. Que todo mi ser le adore con toda emoción. La iglesia no puede ser simplemente repetidoras de canciones. Muchos cantan y no saben lo que cantan. Muchos repiten las melodías y la cantan porque le gusta o se siente atraído. Cuando tú adoras a Dios, que cada palabra tenga significado, que cada expresión tenga relevancia, que tú estés delante de su presencia reconociendo que Él es sublime, que Él es glorioso, que Él es espíritu, que Él es luz, que Él es grande, que Él es poderoso. Y al estar en su presencia tiemblo delante de Él y le adoro con todo mi espíritu, con toda mi alma. Que cada célula de mi cuerpo se estremezca ante la presencia de mi Dios, ante la presencia de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Adorarle con pasión, amarle con pasión. La palabra de Dios, predique la compasión, predícala.